¿Eres autocrítico con el PSOE? ¿Estás de acuerdo con todo? ¿Qué es con todo? ¿No? Estoy, si vieras por aquí algunos vídeos de este canal, sabrías que yo estoy en desacuerdo con muchas políticas que mis compañeros han decidido que el partido debe defender y yo no estoy de acuerdo con ellas. Por ejemplo, la política antinuclear o el tratamiento que han dado al tema de la prostitución. Eh, Hay otros en los que estoy totalmente de acuerdo, como el tratamiento que han dado a las leyes trans, que no son contra las personas trans, ni mucho menos. Eh, y hay cuestiones internas del partido en las que yo estoy totalmente en desacuerdo. Por eso voté en contra de Pedro Sánchez como secretario general hace un montón de años. Y mis compañeros opinaron otra cosa y como soy un demócrata, lo acepto. Es mi secretario general y punto. Pero que yo sea responsable con el partido no quiere decir que sea crítico. Nadie puede ser crítico. Hay gente que lo puede fingir, pero siempre es desagradable, ¿no? Entonces yo claro que no estoy de acuerdo con todo y además el PSOE es hablar mucho, ¿no? ¿Estás de acuerdo con las políticas de este alcalde socialista? Pues a veces no, pero es distinta de otros alcaldes socialistas. El PSOE no tiene una especie de mega supermanual tamaño Wikipedia para decirte qué hacer en cada caso. Sobre todo porque la socialdemocracia trabaja con la casuística más que con dogmas y doctrinas fijas como hacen los marxistas. Entonces, necesitas decir estar de acuerdo con el SUES, que con sus estatutos, con casi todos, sí. Si no estuviera de acuerdo con la mayoría de sus estatutos, no estaría yo allí, ¿no? He leído los estatutos, yo estoy de acuerdo que está en un partido que quiere esto, que se maneja así, que tiene un código ético como el que tiene el Partido Socialista, que tiene estos procedimientos, y bueno, que tiene algunas cuestiones de organización interna del partido que creo que son mejorables. Y no pasa absolutamente nada.